¿Por qué los Dursley trataron tan mal a Harry Potter? ¿Fue solo porque era diferente o había algo más profundo detrás? Y no fue por ser un Horrocrux. Esa teoría ya la desmentimos en este canal. La verdad es que sí hay una razón mucho más oscura. No era solo que fuera un mago, sino todo lo que Harry representaba. Para los Dursley, él era el recordatorio constante de una historia marcada por celos, miedo y rechazo. Una herida que comenzó mucho antes de que Harry Potter llegara a Privet Drive. Hoy vamos a desenterrar la verdadera razón por la que Harry Potter creció en un armario bajo las escaleras. Y les prometo algo, después de ver este video no van a volver a ver a los Dursley de la misma manera. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir por qué los Dursley odiaban tanto a Harry Potter. Rebelio. Antes de conocer a Albus Dumbledore con su desiluminador, antes de ver a Minerva McGonagall transformarse de un gato a una severa profesora, y antes de que Hagrid volara por los aires en la motocicleta de Sirius Black para llevar al bebé Harry Potter a un lugar seguro después de que él hiciera desaparecer a Voldemort, antes de todo eso, la primera familia que conocemos en Harry Potter y la Piedra Filosofal es la familia Dursley. El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Privet Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales. Afortunadamente, el señor Dursley era director de una empresa de taladros llamada Grunnings, y su esposa Petunia se quedaba en casa vigilando a los vecinos, enterándose de todos los chismes y cuidando de su pequeño hijo Dudley, quien se la pasaba haciendo berrinches. Pero esa normalidad escondía un secreto que los aterraba: su conexión con el mundo mágico. Albus Dumbledore no dejó a Harry Potter con los Dursley simplemente por crueldad, sino porque no tenía otra opción. Tuvo que recurrir a la sangre de Petunia que compartía con su hermana Lily para mantener a Harry Potter a salvo de Voldemort. Y aunque Petunia aceptó a regañadientes a Harry Potter en su casa, eso fue suficiente para que la protección mágica que lanzó Dumbledore funcionara. Así es como comienza la historia de Harry Potter, cuando Albus Dumbledore deja al bebé Harry Potter en la puerta de los Dursley. En el canal ya analizamos muy a fondo el primer capítulo de Harry Potter y la Piedra Filosofal, El niño que vivió, donde aprendemos mucho más sobre los Dursley antes de aceptar a Harry en su casa. De hecho, estamos comenzando una serie donde vamos a analizar todos los capítulos de los libros. Si se perdieron el primero, se los dejo en la tarjeta y también en la descripción. Pero antes de continuar con esta serie, quiero aprender todavía más sobre la familia Dursley, porque en realidad en los libros no queda del todo claro por qué los Dursley odiaban tanto a Harry Potter, ni por qué lo trataban tan mal. Tenemos algunas pistas, como que Petunia quería ir a Hogwarts, pero la verdad es que gran parte de esta historia se publicó después de la publicación de los libros, en la difunta página Pottermore, luego wizardingworld.com y ahora harrypotter.com. Y esa es la historia que quiero descubrir hoy, así que vamos a unir todas las piezas que tenemos. Desde la relación entre Petunia y su hermana Lily, hasta cómo Petunia conoció a Vernon y qué tanto sabían del mundo mágico. Todo para entender por qué los Dursley le hicieron la vida tan difícil a Harry Potter. Pero antes de continuar, les recuerdo que aquí en el Aquelarre tengo una promoción muy especial para ustedes. Si quieren leer o escuchar los libros de Harry Potter completamente gratis, hoy es su día de suerte, porque todos los seguidores del Aquelarre pueden disfrutar de 14 días gratis en Storytel usando mi enlace, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. Storytel es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 900,000 títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y todo desde la app de Storytel. Y sí, por supuesto que tienen los libros de Harry Potter, ya sea que prefieran escuchar libros o leer en digital. Seguro van a encontrar algo que les encante. Y para los seguidores internacionales que me lo han preguntado, ya tengo la respuesta. Sí se puede aprovechar esta promoción internacionalmente. Lo importante no es desde qué país se registren, sino que lo hagan usando la tienda de Storytel México y mi enlace. Así podrán disfrutar de todos los libros sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Toda la info se las dejo en la descripción. Ahora sí, esta es la historia de Petunia y Vernon Dursley. Petunia Evans era la hermana mayor de Lily Evans, la mamá de Harry Potter. Ellas crecieron en la ciudad de Cokeworth y cuando eran pequeñas eran muy unidas.
Sin embargo, todo cambió cuando Lily comenzó a mostrar señales de que era una bruja. Podía soltarse del columpio en el punto más alto y quedar unos segundos suspendida en el aire, o hacer que una flor abriera y cerrara sus pétalos. Todo esto asustaba muchísimo a Petunia, que comenzó a mirar a su hermana con una mezcla de desaprobación y envidia. Sus celos crecieron aún más cuando sus padres comenzaron a alabar todas estas extrañas habilidades de Lily. Para colmo, en esa misma ciudad vivía un niño que parecía tener los mismos dones que Lily, Severus Snape. Petunia y él se trataban con desprecio mutuo, aunque en el fondo ella sentía cierta intriga por ese chico raro, que parecía entender a su hermana de una forma que ella no podía. Lo cierto es que, en secreto, Petunia deseaba profundamente tener magia también. Soñaba con que de alguna forma recibiría una carta como su hermana, y que podría acompañarla a Hogwarts. Cuando Lily recibió su carta, Petunia todavía tenía esperanzas. Incluso le escribió una carta a Albus Dumbledore para preguntarle si ella también podía estudiar allí. Dumbledore fue muy amable al responderle, pero le explicó que al ser una muggle no podía asistir a Hogwarts. Esta respuesta, aunque educada, la dejó devastada. Se sintió herida, rechazada y excluida. Y ahí nació su resentimiento al mundo mágico. Petunia acompañó a Lily al andén 9 3/4 para despedirla, y aunque su hermana intentó tranquilizarla diciéndole que hablaría con Dumbledore para ver si podía hacer algo, los celos de Petunia se desbordaron. Terminó gritándole a Lily diciéndole que era un bicho raro y un monstruo, y que estaba bien separarla de la gente normal. Desde entonces, Petunia quedó marcada por no haber sido aceptada en el mundo mágico al que tanto deseaba pertenecer. Ver a tantos niños felices con sus baúles y mascotas no hizo más que aumentar su frustración, así que decidió cortar todo lazo con ese mundo. Su situación en casa tampoco ayudaba. Sentía que sus padres valoraban más a su hermana por ser bruja, y eso la hacía sentirse ignorada. Poco tiempo después tomó la decisión de irse de Cogsworth para siempre, y se mudó a Londres, donde estudió un curso de mecanografía. Ese camino la llevó a conseguir un trabajo de oficina, donde conoció al extremadamente poco mágico, opinativo y materialista Vernon Dursley. Este joven ejecutivo le pareció a Petunia el ejemplo perfecto de hombría y normalidad. Lo que más le gustó de él fue precisamente eso, que era completamente ordinario. Tenía un coche perfectamente correcto y un plan de vida predecible. Era justo el tipo de persona con el que Petunia sentía que podía construir una vida completamente lejos de la magia. Ellos tuvieron varias citas bastante aburridas, en las que Vernon hablaba principalmente de sí mismo y de sus ideas predecibles del mundo, algo que a Petunia le encantaba. Con el tiempo, Vernon le propuso matrimonio, de forma muy correcta, arrodillado en la sala de su madre. Petunia aceptó de inmediato, ya que había soñado con ese momento desde hacía mucho. Lo único que le preocupaba era lo que Vernon pensaría de su hermana, quien ya estaba en su último año del colegio Hogwarts de magia y hechicería. Si Vernon despreciaba a las personas que usaban zapatos marrones con trajes negros, Petunia apenas podía imaginar lo que diría de alguien que se la pasaba todo el día en túnicas y lanzando hechizos. Aún así, decidió contarle la verdad. Lo hizo durante una cita llena de lágrimas, en el coche oscuro de Vernon, estacionado frente a una tienda de pescado frito, justo después de que él les comprara algo para picar tras salir del cine. Vernon se mostró muy sorprendido, pero le aseguró que jamás la culparía por tener un bicho raro como hermana. Petunia se lanzó sobre él con tal gratitud que Vernon dejó caer su salchicha rebozada. Sin embargo, la primera vez que Vernon conoció a Lily y a James fue un completo desastre, y la relación entre ambas parejas se deterioró desde entonces. James, siempre bromista, encontró a Vernon bastante gracioso y cometió el error de hacérselo notar. Vernon, que valoraba a las personas por el coche que conducían, intentó impresionarlo hablando del suyo, y cuando le preguntó a James
qué coche tenía, James respondió describiendo su escoba de carreras. Vernon, nada impresionado por una mugrosa escoba, comentó en voz alta que seguramente los magos vivían de subsidios por desempleo. Así que James, en tono burlón, le habló de Gringotts y de la gran fortuna en oro que sus padres tenían guardada allí. Vernon no supo si se estaban burlando de él o no y se enfureció. Desde ese momento comenzó a odiar a James. La noche terminó con Vernon y Petunia saliendo furiosos del restaurante, Lily llorando y James, algo avergonzado, prometiéndole a Lily que intentaría hacer las paces con su cuñado. Pero eso nunca pasó. Petunia se negó a que Lily fuera dama de honor en su boda, tanto por enojo como por cansancio de siempre vivir bajo su sombra. Esta decisión dejó a Lily muy herida. Vernon tampoco quiso hablar con James en la recepción, pero se aseguró de que lo oyera describirlo como un mago aficionado. Ya casada, Petunia se volvió cada vez más parecida a Vernon. Se sentía muy feliz en su casa cuadrada y ordenada del número 4 de Privet Drive, en un vecindario completamente normal. Estaba tranquila, lejos de objetos que se comportaban de manera extraña, de teteras que cantaban melodías, o de conversaciones sobre cosas que no entendía, con nombres como Quidditch o transformaciones. Ella y Vernon, aún furiosos, se negaron a asistir a la boda de Lily y James, aunque en algún momento Petunia les envió un jarrón horrible por Navidad. Su hijo Dudley nació el 23 de junio de 1980 y ambos estaban muy orgullosos de haber traído al mundo a un niño completamente normal, no como Lily y su esposo James. La última carta que Petunia recibió de su hermana y su cuñado fue para anunciar el nacimiento de su bebé Harry, pero tras darle una mirada despectiva, Petunia la tiró directamente a la basura. Un poco más de un año después de esto es cuando nosotros los conocemos en Harry Potter y la Piedra Filosofal. Vernon ya se había convertido en director de su empresa y Petunia ya había dejado de trabajar para dedicarse a formar su familia. Su hijo Dudley ya había cumplido un año y para ellos no había niño mejor en el mundo. En ese momento Vernon era un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello pero con un bigote enorme. Por su parte Petunia era delgada, rubia y con un cuello casi el doble de largo de lo normal, lo cual le resultaba muy útil, ya que pasaba la mayor parte del tiempo estirándolo por la valla para espiar a sus vecinos. A esas alturas Petunia fingía no tener hermana, y el mayor miedo de ambos era que los vecinos llegaran a ver a los Potter en su calle. Ni siquiera conocían al hijo de Lily. Pero ya habían decidido que no querían que Dudley se juntara con un niño como ese. Todos sus días eran muy iguales y muy normales. Vernon trabajaba todo el día haciendo llamadas importantes y gritándole a la gente. Petunia se quedaba en casa, chismeaba sobre sus vecinos y cuidaba de su hijo Dudley, que se la pasaba haciendo berrinches. Por la tarde veían el noticiero y luego se iban a dormir. Nunca imaginaron que su vida cambiaría por completo y que se verían obligados a formar parte del mundo que tanto despreciaban, hasta el día que encontraron al bebé Harry Potter en su puerta. El impacto que sintió Petunia al ver a su sobrino huérfano fue tremendo. La carta que lo acompañaba relataba cómo sus padres habían sido asesinados y pedía a Petunia que lo acogiera dentro de su casa. Dumbledore le explicaba que, debido al sacrificio que hizo Lily al dar la vida por la de su hijo, Harry estaría protegido de la venganza de Lord Voldemort. Pero Dumbledore había conjurado una protección extra, pero esta funcionaría siempre y cuando él pudiera considerar como hogar un lugar donde viviera su sangre, es decir, con Petunia, que compartía la misma sangre de Lily. Por eso, el número 4 de Privet Drive era el único lugar en el que él estaría a salvo, pero Petunia tenía que aceptarlo voluntariamente. Antes de la llegada de Harry, Petunia se había convertido en la más decidida de los Dursley en evitar cualquier conversación sobre su hermana. Sentía una culpa reprimida por haberla alejado de su vida, ya que en el fondo sabía que Lily siempre la había amado. Pero esos sentimientos estaban enterrados bajo una enorme cantidad de envidia y amargura. También había sepultado muy en el fondo, incluso sin contárselo a Vernon, la esperanza que alguna vez tuvo de que ella también fuera mágica y pudiera ir a Hogwarts. Escondió la envidia que le tenía a Lily y el amor que aún le guardaba detrás del odio
y el resentimiento. Sin embargo, al leer el contenido de la carta de Dumbledore, donde le contaba lo valiente que había sido Lily al sacrificarse por su hijo, Petunia sintió que no tenía más opción que acoger a Harry y criarlo junto a su adorado Dudley. Lo hizo a regañadientes y pasó el resto de la infancia de Harry castigándolo por sus propias decisiones, ya que la simple existencia del niño le recordaba constantemente el mundo de su hermana, ese mundo del que ella había quedado excluida. En cuanto a Vernon, él detestaba a Harry principalmente por el gran parecido que tenía con su padre James. Algo que tenía en común con Severus Snape, ya que ambos lo detestaban. James jamás logró hacer las paces con Vernon y Vernon siempre lo consideró un inútil. Durante gran parte de su infancia, Harry Potter vivió en el diminuto armario debajo de las escaleras. Petunia se esforzaba por llenar de regalos a Dudley mientras ignoraba completamente a Harry, repitiendo en cierto modo lo que ella había sentido de niña: estar siempre a la sombra de la bruja y sin ser valorada. Solo que esta vez era su hijo completamente normal quien recibía toda la atención y cariño. Además, obligaba a Harry a realizar casi todas las tareas del hogar, mientras que Dudley era libre de hacer lo que quisiera, sin tener que ayudar en nada. Petunia también le dijo a Harry que sus padres habían muerto en un accidente de coche, y que su cicatriz era producto de ese mismo accidente. No le permitía hacer preguntas sobre su familia, ni sobre ningún otro tema en realidad. Las mentiras que le contaron a Harry se basaban más que nada en sus propios miedos hacia la magia. Después de todo, la idea de que un mago tenebroso tan peligroso como Lord Voldemort hubiera asesinado a Lily y ahora pudiera ir tras Harry los aterraba. Y como hacían con todo lo que encontraban perturbador o incómodo, simplemente lo relegaron al fondo de sus mentes. El terror que le tenían a Voldemort hizo que contaran con tanta seguridad la historia del accidente, que casi llegaron a creérsela ellos mismos. También por miedo quisieron alejar a Harry completamente del mundo mágico, convencidos de que así estarían mucho más seguros. Aunque Petunia creció junto a una bruja, lo cierto es que era sorprendentemente ignorante sobre cómo funcionaba la magia. Tal vez nunca quiso aprender por la envidia que sentía. Ella y Vernon tenían la idea confusa de que, de algún modo, podrían eliminar completamente la magia que existía dentro de Harry, para así olvidarse por siempre de ese mundo. Cuando comenzaron a llegar las cartas de Hogwarts para Harry en su cumpleaños número 11, incluso recurrieron a la vieja superstición de que las brujas no pueden cruzar el agua, y trataron de esconder a Harry en una choza sobre una roca en medio del mar. Aunque a Petunia no debería haberle sorprendido que Hagrid no tuviera problemas en cruzar el mar hasta la choza, ya que de niña había visto muchas veces a su hermana Lily saltar arroyos y cruzar piedras como si nada. Cuando Hagrid forzó el tema de la muerte de los padres de Harry, Petunia perdió el control y soltó todo el resentimiento que tenía guardado hacia su hermana Lily. Y una vez que Harry descubrió que era un mago, el miedo de los Dursley hacia la magia no hizo más que crecer. Para empezar, en ese mismo encuentro, Hagrid le dio una cola de cerdo a Dudley, después de que Vernon insultara a Albus Dumbledore. Por eso Petunia y Vernon tuvieron que llevar a Dudley a un hospital privado en Londres para que le removieran la cola. Y su terror hacia la magia no hizo más que escalar, porque cada vez que Harry volvía a casa durante el verano, algo terrible siempre pasaba. En 1992, Vernon invitó al señor y la señora Mason a cenar, con la esperanza de cerrar un trato lucrativo de taladros, que podría haber aumentado la fortuna de los Dursley y les habría permitido comprar una casa de vacaciones en el extranjero. Pero todo se arruinó por la inesperada aparición de Dobby, el elfo doméstico. Dobby destruyó su preciado pudín y luego una lechuza del Ministerio de Magia aterrorizó a la señora Mason, que tenía fobia a las aves. La pareja se marchó horrorizada y disgustada. En 1993, cuando Marge, la hermana de Vernon, los visitó, insultó cruelmente a los padres de Harry, y él perdió el control de su magia sin querer, provocando que ella se inflara como un globo. En 1994, los Weasley invitaron a Harry Potter a la Copa Mundial de Quidditch, y fueron a recogerlo por la chimenea usando los polvos Floo. Pero como la chimenea de los Dursley estaba tapada por una eléctrica, los Weasley hicieron explotar la chimenea y parte de la sala. Todo quedó cubierto en polvo y ladrillos, y los Dursley se pusieron furiosos
y muy asustados. Para colmo, Fred dejó caer unos caramelos longilingüos, que Dudley encontró y se comió inmediatamente, lo que hizo que su lengua creciera más de 1 metro. Petunia se volvió loca intentando arrancársela, y Vernon empezó a gritar, a agitar los brazos y lanzarle adornos de porcelana al señor Weasley, quien por suerte pudo solucionar todo, aunque el peor verano fue probablemente el de 1995, cuando aparecieron 2 dementores en Privet Drive y atacaron a Harry y a Dudley. Este último quedó completamente aterrorizado por años. Petunia reveló que sabía lo que eran los dementores, porque de niña había escuchado a Lily y a un tal infeliz, que luego nos enteramos que era Severus Snape, mencionarlos. Cuando Harry les dijo que Lord Voldemort había regresado, él vio por primera vez el verdadero terror en la cara de Petunia, que se quedó blanca y casi se desmaya. Vernon quiso echar a Harry de la casa por el peligro en el que los estaba poniendo, pero Petunia intervino obligada, después de recibir un vociferador de Albus Dumbledore que decía: "Recuerda mi última, Petunia". En 1996, los Dursley recibieron una inesperada visita de nada menos que Albus Dumbledore. Él los hizo sentarse en el salón y les ofreció una copa de hidromiel añejada en roble de la señora Rosmerta. Ellos ignoraron la bebida, o por lo menos lo intentaron, porque esta les estaba dando golpecitos en la cabeza y se derramaba por todas partes. Dumbledore había ido a buscar a Harry para llevarlo a la madriguera, y también para decirle que había heredado todas las pertenencias de Sirius Black, incluida la casa del número 12 de Grimmauld Place y al elfo Creature. Cuando los Dursley vieron a Creature, se quedaron helados del susto. Dudley incluso levantó los pies del suelo, como si pensara que la criatura iba a treparle por los pantalones de la pijama. Y finalmente, en el verano de 1997, Harry tuvo que regresar un último verano con sus tíos antes de cumplir los 17 años. Pero ese año no solo él estaría en peligro cuando el encantamiento que Dumbledore había lanzado se rompiera. Los Dursley también estarían en muchísimo peligro. Y honestamente, en ese momento tenían todo el derecho de estar completamente aterrados de la magia, porque 3 muggles no tenían ni la menor esperanza en contra del mago tenebroso más peligroso de todos los tiempos. Kingsley Shacklebolt y Arthur Weasley fueron a explicarles que tenían que abandonar la casa, y que la Orden del Fénix los mantendría a salvo. Sin embargo, Vernon no quería irse porque pensaba que Harry quería quedarse con la casa, pero finalmente aceptó ser protegido por Hestia Jones y Daedalus Diggle. Fue entonces cuando Dudley hizo algo totalmente inesperado. Le agradeció a Harry por haberle salvado la vida de los dementores, y luego dijo que no creía que solo ocupara espacio. Petunia rompió en llanto al escuchar a su hijo. Luego se dirigió a la puerta, miró a Harry y abrió la boca como para decir algo, pero frunció los labios y se marchó. Petunia quiso desearle suerte a Harry en su misión, pero se arrepintió y no le dijo nada, y se fue de Privet Drive con su familia para esconderse de los mortífagos y de Lord Voldemort, quienes probablemente los habrían torturado para que les revelaran el paradero de Harry, o los habrían matado directamente. Pero al no hablar en ese momento, se quedó sin explicarle a Harry Potter toda esta historia que acabamos de descubrir. Jamás le explicó a Harry Potter que lo había tratado mal toda su vida porque estaba celosa de su hermana. Jamás le dijo que siempre quiso ser parte del mundo mágico, y que ella y Vernon querían alejarlo de la magia porque estaban aterrados de Lord Voldemort, y que se sentían en mucho peligro desde la muerte de Lily. Y honestamente yo pienso que esto es bastante triste. No se sabe mucho sobre qué pasó con los Dursley después de la batalla de Hogwarts, pero según entrevistas, parece que Dudley tuvo al menos 2 hijos muggles, y que él y Harry mantenían una relación cordial. A veces enviaban tarjetas de Navidad, y de vez en cuando se visitaban más por compromiso que por afecto, sentándose en silencio para que sus hijos pudieran convivir con sus primos.
En el fondo, la historia de los Dursley y Harry no solo es la de una familia que no lo quería, sino también la de personas marcadas por el miedo, la ignorancia y el resentimiento. Aunque no hay excusa para todo lo que hicieron, entender sus motivos creo que nos da una nueva perspectiva. Petunia no fue simplemente cruel, fue una mujer que toda su vida quiso formar parte de un mundo que la dejó fuera y que por envidia y miedo eligió rechazarlo por completo. Dudley al menos logró romper este ciclo de odio, y aunque Harry nunca recibió una disculpa clara ni las respuestas que merecía, el hecho de que sus caminos no terminaran completamente separados nos deja al menos con una pequeña chispa de esperanza, porque incluso en las historias más oscuras siempre puede haber un lugar para el cambio y para una segunda oportunidad. Y mi pregunta para ustedes es: ¿creen que los Dursley podrían haber tratado a Harry Potter de otra manera? Déjenme su respuesta en los comentarios. Y si les gustó ese video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También me pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir qué fue de los personajes de Harry Potter después de la batalla de Hogwarts, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.